su Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Nelson. Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómodos? Yo veo a algunos tirados en el sillón así, y no es envidia, no digo que está mal, pero algunos dicen, pastor, cómo extraño la iglesia, pero ahora mire cómo está en el sillón, con un café, con un tinto. O sea, va a tener que pensarlo 2 o 3 veces antes de decir queremos volver, mis amados hermanos. Otro miércoles más que el Señor nos permite en nuestra iglesia local, esa que el Señor ha permitido que nosotros estemos acá por su gracia. Yo creo que ustedes vieron y hemos venido anunciando, mis amados hermanos, este nuevo estudio que comenzamos hoy. Los miércoles es una reunión de estudio bíblico en donde abrimos la palabra, desmenuzamos, vamos aprendiendo y vamos avanzando y madurando en nuestra vida cristiana. Hoy comenzamos con un título que se llama Conociendo a Jesús. Ahora, usted debe entender que es un título un poquito a veces que nos hace pensar, conocer a Jesús en toda su profundidad. Siempre pienso lo mismo, nuestra mente finita, caída, regenerado por el Espíritu Santo, no alcanzará nunca a dimensionar toda la hermosura, la belleza, la profundidad de quién era Jesús. Es por eso que nos embarcamos en este estudio, en este viaje, en donde yo le invito, mi amado hermano, a que usted pueda tener su Biblia, a que usted pueda tener un cuadernito, anotar los versículos, porque vamos a conocer en este viaje a Jesús. Quiero comenzar orando en esta noche pidiéndole al Señor de todo corazón que este estudio le haga a usted y a mí entender la dimensión de quién es Jesucristo y sobre todo para usted y para mí en su vida personal. Padre, vamos a abrir en esta noche tu palabra. Vamos, Señor, a conocer a Jesús a través de tu palabra. El Santo Espíritu nos guiará, nos iluminará a toda la verdad. Y queremos pedir tu bendición. Señor, somos tan limitados, somos tan indignos, somos tan incapaces, pero tu gracia nos sostiene y nos permite entender, Señor, cada día un poquito más tu palabra. Bendice a cada hermano que está acá, cada hermana, su familia, su vida. Oramos por todas aquellas iglesias locales en el mundo que están realizando también sus reuniones para que tú, Señor, bendigas grandemente eso. Gracias por todo lo bueno y fiel que tú has sido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, mi amado hermano, que en esta noche, hermana, también saludamos a los de YouTube. Que Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Yo quiero que usted mire atentamente la pantalla. Ahí está puesto un nombre. No es cualquier nombre, ¿ya? Es un nombre que ha dividido la historia. Es un nombre que marca la diferencia. Yo creo que usted mire ese nombre en forma individual, personal, y vea ese nombre Jesús y dígame qué es lo primero que se le viene a la mente. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensa cuando usted ve ese nombre, Jesús? He conocido personas que se llamaban Jesús. En una oportunidad me tocó visitar una cárcel en el norte de Chile y me dijeron, queremos presentarte a un hombre que está de por vida acá, cadena perpetua. Y menos mal que alguien me dijo, no le vayas a preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cuándo sales, porque él está en cadena perpetua. Y él se llama Jesús. Entonces, él me dijo, no le hago honor a ese nombre, estando acá y con todos mis delitos. ¿Quién es para usted Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús en su vida? ¿Cuál es su reacción cuando usted camina en la calle o en algún lugar y escucha el nombre Jesús? O cuando lee el nombre de Jesús, ¿qué significa para usted? El nombre de Jesús no pasa indiferente, no pasa desapercibido. Y en esta noche, en este primer estudio, quiero hacer la introducción a lo que será el conocer a Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que vamos a en esta noche a tener, esta pequeña introducción acerca del nombre y de la persona de Jesús. Ahí usted tiene un mapa
en donde aparece en un circulito una banderita. Esa banderita que usted ve ahí significa que en ese lugar hay un sitio específico llamado Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Y en ese lugar, que usted verá ahora una imagen, los historiadores bíblicos, aquellos que les gusta la arqueología bíblica, dicen que este es el lugar exacto donde sucedió, puede ser, no puede ser, el evento que ahora vamos a leer. Vayan su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30, por favor. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos, siempre los discípulos al lado de su maestro, por las aldeas de Cesarea de Filipo. Esa imagen que yo le mostré en el mapa, como también esa imagen, esa fotografía del lugar que probablemente pasó este incidente. Y en el camino preguntó Jesús a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús hace una pregunta que quizás dejó desconcertado a los discípulos. ¿Cómo Él nos va a preguntar a nosotros quién dice la gente que es? Versículo 28. Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Fíjese usted la variedad de respuestas que hay acá, que los discípulos le dijeron que la gente decía. Es como que usted hoy va a preguntar y hace una encuesta, ¿quién es Jesús? Y usted se encontrará con las más increíbles respuestas. Ahora, fíjese que le dijeron, unos, Juan el Bautista, estaba muerto, otros, Elías, también estaba muerto, y otros, algunos de los profetas. La gente tenía una opinión de quién era Jesús. Ahora Jesucristo va más allá. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? No es que Jesús tenga una crisis de identidad y Él no sepa quién es. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Parece que este evento, esta situación que sucedió con Jesús, con sus discípulos, pasará hoy en día en todo momento. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para este mundo? Y en el tiempo que Jesús habitó en medio de nosotros, Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad, Él vino y habitó en medio de nosotros, sucedieron muchas cosas, muchas situaciones alrededor de Jesús, porque el nombre de Jesús, la persona de Jesús, nunca pasa desapercibido. El nombre de Jesús nunca puede ser ignorado tan abiertamente. Siempre es motivo de gozo, es motivo de alegría o es motivo de discusión o es motivo de maldición al decir cosas terribles del nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús no pasa desapercibido como tampoco su persona. Los discípulos respondieron Juan el Bautista, otros Elías, otro de los profetas. Y para algunos Jesús fue un mártir, claro, alguien que murió por su causa. Para otros Jesús fue un loco. Mire que decir amar a los enemigos. Mire que decir yo pongo la otra mejilla. Para otros un Dios con D minúscula. El otro leía algo bien chistoso en Facebook que decía que los más tristes en ese tiempo son los testigos de Jehová porque no pueden salir a las calles porque saben que están las personas en sus casas y si golpean van a tener que salir sí o sí. Para los testigos de Jehová, Jesús es un Dios con D minúscula. Para algunas personas fue un buen hombre, el Hijo del Hombre, un buen hombre. Para algunos el maestro perfecto, para algunos un filósofo que filosofaba de la vida, para otros fue un aventajado para ese tiempo. Tomé esta pequeña presentación, ahí abajo dice de dónde lo saqué, y aquí usted encuentra distintas respuestas de quién es Jesús, de las más variadas. Para algunos, como acá abajo, dice Jesús en tiempos modernos, el revolucionario Jesús. Para un periódico socialista, dice Jesús fue un revolucionario. Jesús inventó el socialismo, el comunismo. Para el judaísmo,
Jesús fue un sabio, un hombre muy sabio, nada más. Y algunos lo consideran un hereje total. Para el Islam, como usted ve ahí en pantalla, es un profeta, como Mahoma, uno más. Para algunos, Jesús es un superhéroe, como Superman. Para otros, dice, para uno Jesucristo no ha existido, es un mito, una leyenda. Para otros, aceptando su existencia histórica, dicen que es un revolucionario que desafió el poder del Imperio Romano, que dio un mensaje trascendental y siempre actual. No terminan las opiniones. Unos niegan que sea hijo de Dios hechos hombres, otros dicen que fue un profeta. Y para más, un cantante, un famoso cantante cristiano, más de algunos van a decir, bueno, yo sé quién fue, dice Jesús es divertido y chistoso. Dice que Jesús era divertido y que le encantaba contar chistes, que los cristianos han perdido el sentido del humor y que Jesús disfrutaba del vino, las fiestas y los amigos. ¿Se da cuenta usted la variedad de opiniones? ¿Se da cuenta usted la variedad de pensamientos que hay en cuanto a Jesús? En Juan 7, del 2 al 5, los hermanos de Jesús no creían en él y lo trataban y se burlaban de él y lo trataban muy mal. Versículo 2 de Juan 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Esa frase es una frase muy despectiva, hiriente, que ofende. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Los hermanos de Jesús no se consideraban discípulos de Jesús, no creían en él, dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, teniéndolo ahí al lado a Jesús, ellos no creían en él. El pueblo donde Jesús creció, se crió, que es Nazaret, dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene fíjese esta frase, todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de Jesús. Las reacciones que provocaba el nombre de Jesús. Ahora fíjese, aquí tiene varias reacciones de distintas personas que se rodearon con Jesús o conocieron a Jesús. Empecemos en Juan 8:41 con los fariseos, los escribas. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Jesús a ellos. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe usted cómo los fariseos opinaban de Jesús? Que él fue producto de una fornicación entre José y María. Fíjese que dice Mateo 14:26. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, en medio del mar de Galilea, Jesús anda con ese poder sobrenatural que él tiene, camina sobre las aguas y los discípulos gritan, un fantasma. Para los fariseos, un nacido de fornicación. Mateo 13:54 y 55, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Los católicos, para afirmar que la Virgen María fue siempre virgen, dice que acá esa palabra hermanos es para la palabra primos, que en realidad María nunca tuvo más hijos. La Biblia le llama hermanos y literalmente es la palabra para hermanos de sangre. Y en Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjese usted cómo Jesús causa en estas personas distintas reacciones, distintos comentarios, porque mi amado hermano, el nombre de Jesús no pasa desapercibido. La persona de Jesús
no puede ser ignorada. Mi pregunta para usted en esta noche, antes de seguir adelante, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué significa el nombre de Jesús para usted? ¿Qué significa la persona de Jesús? ¿Qué significan sus obras, sus palabras en su vida? La persona de Jesús, el nombre de Jesús, no pasan desapercibidos. En Juan capítulo 4, versículos 19 al 20, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ahora imagínese la cara de esta mujer, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer cree que Jesús es un profeta. Marcos 4, 39 al 41. Y levantándose Jesús en medio de la tormenta, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que el viento, que aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos, bueno, ¿y este quién es? Fíjese usted cómo las obras de Jesús, sus palabras, su sabiduría no pasan desapercibido. Me encantó esta frase citada en Paul Lang, en un libro, del pastor Miguel Núñez. Jesús, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a universidad, sin haber escrito nunca un libro, sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se ve forzado a hablar de un antes de Cristo y después de Cristo. Nadie puede negar la influencia de Jesús en este mundo. 3 años estuvo en este mundo, de ministerio, 3 años de ministerio público, activo, cuando apareció ahí en el río Jordán para ser bautizado por el Juan el Bautista. Juan 18:37, Pilato le pregunta, bueno, ¿tú eres rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. ¿Sería verdad que Jesús era rey? ¿Es verdad que Jesús es rey? ¿Es un rey o es un rey de reyes? Esa es la pregunta que debemos contestar al comenzar este estudio de conocer a Jesús. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase es muy llamativa, entregó el Espíritu. No es que la muerte vino y lo tomó, como lo haría con uno de nosotros. Jesús tuvo que entregar su Espíritu, ya que la muerte no tenía poder sobre él. ¿Quién era aquel? ¿Cómo fue escrito en la cruz? Ese cartel que fue puesto arriba. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mis amados hermanos, todo lo que hemos visto nos da la conclusión de que el nombre de Jesús no puede ser ignorado. La persona de Jesús, sus palabras no pasan desapercibido en la vida de las personas, como tampoco puede suceder en la suya. El ladrón en la cruz les dijo, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? ¿Lo está reconociendo como Dios? Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Donde Jesús estaba, no pasaba desapercibido. Fíjese lo que dijo el centurión en Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mis amados hermanos y hermanas, queridos hermanos en Cristo, el nombre de Jesús, sus palabras nunca han pasado desapercibido. Es por eso que Pablo, su gran deseo, su gran motivación, ese anhelo que tenía está en estas palabras. Versículo 10 de Filipenses capítulo 3. A fin de conocerle.
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo decía, mi gran deseo, mi gran anhelo, mi gran meta es poder conocerle. Y la palabra que va a ocupar Pablo aquí, conocerle, por la obra del Espíritu Santo, es la idea de aprender de él. Muchos decimos, sí, Jesús es mi maestro, Jesús me enseña. Pablo dice, yo quiero aprender todo lo que más pueda aprender de él. Jesús es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría. Conocerle también es darse cuenta. Muchas personas le dicen, sí, Jesús, mi amigo. Sí, Jesús fue un hombre común y corriente. Uno de los grandes pecados que hoy vemos en la humanidad es humanizar a Jesús. Es rebajarlo. Mi partner, el chuchito, el amigo, el compañero, el que no, si el que está conmigo, el que me comprende. Y la gente tiende de rebajar a Jesús. ¿Se ha dado cuenta usted quién es Jesús en su vida? Lo que significa en su vida, lo que significa en la mía. La idea de la palabra conocer es entender. Oh, Dios nos permita a través de este estudio entender la dimensión de la persona de Jesús y finalmente profundizar. Profundizar, sumergirnos en lo que la palabra nos hable de Jesús. Ahora esta palabra conocerle también no es solo en el sentido teórico, sino que en el sentido experimental, en el sentido práctico, experimentar quién es Jesús realmente y no solo es una teoría. Quiero darle en esta noche 3 razones para estudiar y conocer la persona de Jesús. 3 razones fundamentales. Hay miles para conocer la persona de Jesús. En primer lugar, quiero que así sea. Jesús es tu Señor y tu Salvador. Jesús es tu Señor y tu Salvador, mi amado hermano. Es mi Señor y mi Salvador. Ahí Pablo en la cárcel y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. ¿Qué significa que Jesús es Señor en toda su dimensión? ¿Qué significa que Jesús es su Salvador? Mi amado hermano, ¿conoce usted, mi amada hermana, conoce usted realmente a quién es su Salvador? Esta es una de las razones fundamentales. Jesús es su Salvador. ¿De qué lo salvó? ¿Cómo lo salvó? ¿Por qué lo salvó? ¿Qué tuvo que hacer Él para que usted fuera salvo, para que yo sea salvo? Esa es la primera razón fundamental. Jesús es aquella persona que marca la diferencia en su vida. Es por eso que siempre decimos que podemos morir tranquilos. ¿Y por qué podemos morir tranquilos? Porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Mi amado hermano, hermana, le invito en este estudio, en este viaje que vamos a comenzar, a conocer a aquel que es Señor. ¿Y qué significa esas palabras? ¿Y qué significa que Él sea su Salvador? ¿Por qué es su Salvador? En segundo lugar, porque Jesús debe ser la persona más importante en nuestras vidas. Pablo dijo, porque para mí algo individual, algo personal, es una decisión personal. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús debe tener la preeminencia en todo, como dice el libro de Colosenses. ¿Qué es la preeminencia? Que Él ocupe el primer lugar. Yo le puedo hacer una pregunta en esta noche. ¿Jesús ocupa el primer lugar en su vida? Yo a veces uno lee cosas y veía en este día un amigo que vive en Argentina, que nació su nieta, y él puso, nació mi razón de vivir. Y él es creyente. ¡Wow! Muy bien, lo felicito que haya nacido su nieta. Pero su razón de vivir. Otros dicen, mi inspiración, mis hijos son mi inspiración.
¿Quién debe ser su inspiración? Mi esposa, la razón por la cual yo lucho y me levanto y me batallo. Mi amado hermano, sí, puede que eso sea verdad. Pero la Biblia me manda que Jesús sea la persona más importante en su vida. A veces le pregunto a mi señora, ¿quién ocupa el segundo lugar en tu vida? Y ella me dice, obvio que tú. Y está muy bien, le digo yo, porque el día que yo ocupe el primer lugar de tu vida, estamos muy mal y estamos muy mal enfocados. ¿Por qué debemos conocer a Jesús? Porque Él debe ser la persona más importante en su vida, más importante que su esposa, que sus hijos, que su provisión, que su profesión, sus sueños, sus anhelos, su inspiración. Por eso, Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es Jesús la persona más importante en su vida? ¿Es la persona por la cual usted se levanta cada mañana, vive para la gloria de Él? ¿Es por la persona por la cual usted estudia? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué invierte? ¿Para qué respira? ¿Es Jesús la persona más importante en su vida? ¿Podemos usted y yo leer Filipenses 1:21 y decir, porque para mí el vivir es Cristo? ¿Vive usted por Cristo? ¿Vive para Cristo? ¿Estaría dispuesto a dar su vida por Cristo? Por eso le invito a que me acompañe en este viaje. ¿Por qué Jesús debe ser la persona más importante en su vida? Y finalmente, la tercera razón es porque el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Sí, Dios Padre quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Versículo 29 de Romanos 8, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos predestinó, anticipó que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Un día seremos a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Dios está trabajando en estos momentos en nuestras vidas. Dios Padre quiere que cada día nos parezcamos más a Jesús. Es por esa razón que debemos conocerlo. Si vamos a ser semejantes a Él, bueno, debemos saber cómo Jesús hablaba, cómo Jesús miraba, cómo Jesús oía, cómo Jesús pensaba, cómo Jesús trataba a los demás. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 también dice eso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amado hermano o hermana, seremos semejantes a Él. Y hoy estamos en ese proceso de santificación diaria que Dios Padre hace por medio del Santo Espíritu en nuestras vidas. Es lo que algunos le llaman la santificación progresiva. Cada día más santo. Cada día me parezco más a Jesús. Cuando nació Lauri Nico, ya como siempre pasa, me imagino que a usted le sucedió, le pasaron a su bebé, a su hijito, y usted lo mira así, lo tiene en los brazos, y todo el mundo, ay, sí, se parece a usted. Y usted dice, pobrecito. ¿Usted se parece a Jesús? ¿Tiene algo en semejanza a Él? ¿Habla como Él? No, pastor, estoy muy lejos. Bueno, es la idea que cada día vayamos pareciéndonos. ¿Usted mira como Él? ¿Y cómo miraba Jesús? Jesús miraba a una persona y la veía como una oveja sin pastor. Usted ve a su compañero de trabajo y ¿qué ve? Un cansón, un tipo que llega tarde, que habla grosería, o lo ve como Jesús veía. Usted oye como Jesús, actúa como Él, es sabio como Él. Debemos ir aprendiendo. Y esa es la razón, 3 razones por las cuales debemos aprender de Jesús. Repasémosla. En primer lugar, Jesús es tu Señor y tu Salvador. Él te salvó del infierno. Él me salvó del infierno. ¿Merece que lo conozcas? ¿Cómo te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Para qué te salvó? En segundo lugar,
porque debe ser la persona más importante en nuestras vidas. Debo estar dispuesto a dar mi vida por Jesucristo. Y en tercer lugar, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Le hago una pregunta a mi amado hermano o hermana en esta noche. ¿Usted se parece a Jesús un poquito? ¿La gente ve a Jesús en usted? Pedro, en el libro de los Hechos, un pescador, perdone la frase, ignorante, una persona sin estudios, sin preparación, en el libro de los Hechos, que a propósito seguiremos viendo el domingo, si Dios lo permite, la gente decía, reconozco que ese hombre ha estado con Jesús. Se nota que Jesús es su Señor y su Salvador, la influencia que Él provoca. Lo que significa, se nota que Jesús ha transformado su vida y la mía. Seremos semejantes a Él. En este estudio, ya terminando en esta noche, tendremos estos elementos para conocer a Jesús. Por supuesto, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo iluminando nuestras vidas para poder tratar de entender quién era Jesús y lo que significaron sus palabras y su vida. Por supuesto, tendremos la palabra de Dios. Por supuesto, tendremos hombres que estudiarán, hombres que orarán. Y por supuesto, tendremos este material abajo a mi izquierda, bueno, a la mía, o a la derecha, quizás a la suya, este libro del pastor Miguel Núñez, el cual tomaremos como una base que nos ayudará. Si tiene la posibilidad de comprarlo, cómprelo porque es excelente ese libro económico. Me hacen buen descuento y yo no gano nada de porcentaje para que usted no esté hablando después. Pero necesitamos conocer a Jesús. Usted necesita conocer a Jesús. Y este estudio de estas semanas que veremos, aprenderemos más de aquel que murió por mí y me dio la vida eterna y ha perdonado todos mis pecados. Le invito, mi amado hermano, en este viaje. Habrá distintos hermanos que estarán enseñando acá, hombres con los cuales ya estamos orando, estamos preparando y le invito a usted a que pueda estudiar junto a nosotros. ¿Se anima? Hágame así por lo menos, ¿no? Dígame, sí, puede ser, lo voy a pensar, voy a orar, voy a ver. Si usted no conoce a Jesús, no sé, ¿qué más le puedo decir? Le hago una pregunta en esta noche ya para orar y ir a los motivos de oración. ¿Conoce usted a Jesús? Si un día está tomando un café y se le sienta un TJ, por no decirle un testigo de Jehová, y le dice, sí, Jesús es Salvador, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, Jesús es el Hijo del Hombre, pero no es Dios. ¿Cómo usted va a refutar con su Biblia eso? ¿Usted sabe que Jesús era 100% Dios, 100% hombre? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo usted puede entender que Jesús conocía los pensamientos de los hombres, omnisciente, pero al mismo tiempo tuvo hambre? ¿Cómo así? ¿Sabe los pensamientos y tiene hambre? ¿Cómo es eso? ¿Por qué decimos que Jesús es Salvador? ¿Por qué decimos que Jesús era santo absolutamente? ¿Jesús pudo haber pecado mientras estuvo en esta tierra? ¿Él es Dios? ¿Por qué Mateo, arrodillado a sus pies casi, le dice, Señor mío y Dios mío? ¡Wow! Le dijo Dios y Jesús no le dijo nada, no lo incomodó. Acompáñenos, mis amados hermanos, en este viaje que comenzaremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, que hoy hemos comenzado conociendo a Jesús. Vamos a orar para terminar este tiempo y luego nuestro hermano Nelson si nos puede ayudar nuevamente con los motivos de oración de esta noche. Padre, en esta noche recibimos un desafío de tu palabra, conocer a Jesús. Y para eso necesitamos abrir tu palabra, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, necesitamos orar, estudiar, prepararnos, recurrir a distintos materiales que tú nos permites. Necesitamos entender quién era Jesús a su profundidad. Y estoy absolutamente seguro, mi amado hermano o hermana, que cuando usted vaya conociendo a Jesús, caerá postrado a sus pies, porque Él es digno de adorar
porque Él es Dios Todopoderoso en toda su majestad y es digno de adorar. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que nos puedan acompañar en este viaje de conocer más a Jesús, como Pablo dijo, a fin de conocerle. Y permítame terminar con la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Medítela, mastíquela, piénsela, para que pueda ver reflejado el impacto de Jesús en la vida de las personas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un minutito, Nelsito.